Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad a mi compañera y a mí nos tocó exponer sobre IPA de cuello. En introducción, sabemos que el cuello es la región que está situada entre la cabeza y el tórax. Tiene una forma cilíndrica que posee un tallo osteoarticular y su morfología va a variar con la edad y el sexo. Sabemos que en las mujeres su morfología es más cilíndrica que en de los varones, ya que su prominencia es de la masa de Adán. Igual en los niños es más cilíndrico. Vamos a hablar un poquito sobre la anatomía del cuello y qué va a contener. Un poquito, ¿ah? Cuidado que me quedan por ahí 20 diapositivas de anatomía. Ya, en el contenido tenemos a la faringe, la laringe, la tráquea, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, los músculos, los huesoides y las vértebras cervicales. También tenemos los grandes vasos que vamos a encontrar las venas yugulares, externa e interna, y las arterias carótidas y los grupos ganglionares. En los triángulos del cuello tenemos dos triángulos, ¿no? Que es en la parte anterior y la posterior. En la anterior tenemos el submentoniano, submandibular, carotidio muscular, ya que esto nos va a ayudar a guiarnos más. Y tenemos el subclavio o subclavicular y el occipital. En los límites del cuello tenemos un límite superior y límite inferior. En el límite superior va a empezar con una línea que une la protuberancia occipital externa, el surco transversal de la nuca, apófisis mastoides, el surco subauricular y el borde posterior del maxilar inferior. Y en el límite inferior de la horquilla external, la clavícula y una línea que une el vértice del acromion con la apófisis de la séptima vértebra cervical. Ahora comenzamos con el examen físico del cuello. Sabemos que el examen físico del cuello va a comenzar con... Antes de que continuemos con el examen físico del cuello, es importante hacerte una pregunta. ¿Por qué son importantes los triángulos? El cuello. Sí, es porque es como una guía anatómica que nos va. Muy bien, ¿qué más? A ver, vamos a preguntar a ver. Usted, ¿por qué es importante los triángulos? ¿Por qué considera usted que es importante los triángulos? Referencia anatómica para los contenidos que pueden ser. ¿Ahorita adicional, ¿sí? Necesito sumamos, ¿ya? Por ahí, a ver, ¿por qué más? Sería para delimitar ciertas regiones en el cuello también. Ya. La parte anterior y posterior. Ya. Miren, ¿qué quiere? Para identificar los grupos ganglionares en caso de inflamación. También, ¿qué más? Estructuras vasculares, ya, bueno, está teniendo lo que decía, ¿no? El contenido. Miren, hay una cosa de la que has hablado, me has hablado de triángulos más internos. Pero lo más importante, bueno, también son importantes, lógicamente, pero es importante también tener en consideración los triángulos más superficiales. Ustedes cuando han hecho anatomía, han hablado de triángulo anterior, triángulo posterior, teniendo como referencia al músculo externo cleidomastoideo, que va a dividirlo en dos, en un triángulo anterior y en un triángulo posterior. Después, en cada uno de estos triángulos van a haber triángulos más internos, ¿no es cierto? Por ahí hablaste, por ejemplo, del triángulo carotidio, ¿no? O sea, por algo reside ese nombre, ¿no es cierto? Debe haber un contenido de alguna estructura muy importante a ese nivel, ¿entiendes? ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque en lo que respecta a eso forma parte de lo que se conoce como topografía del cuello, ¿ya? La topografía del cuello, que nos va a permitir saber realmente qué estructuras anatómicas están presentes ahí, ¿no? En otras palabras, el triángulo, vamos a decir anterior, ¿cuál es su contenido? ¿Cuál es el contenido de este triángulo? ¿Cuál es el contenido del triángulo posterior? Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de eso, entonces yo voy a poder hablar de determinadas patologías que van a asentar en el cuello, ya sea en la región anterior, en la región posterior, en la región lateral del cuello, en la línea media del cuello. Entonces, hay patología
que se va a presentar en determinada localización y toda vez que se haga presente tú vas a poder sospechar y decir, probablemente es tal cosa, porque la localización está en tal sitio, en tal triángulo o en tal línea. Para eso sirve la topografía. ¿Bien? Entonces, no nos olvidemos, por favor. Ahora sí, vamos a pasar al examen físico del cuello. En el examen físico del cuello comprende de inspección, palpación y auscultación. En las referencias bibliográficas que hemos revisado no hay percusión del cuello. Entonces lo que nosotros vamos a ver en el examen físico del cuello, primero tenemos que ver si es que el paciente tiene algún dolor o tiene disfagia, que es que no puede tragar, o ronquera. Y entonces, ¿qué vamos a ver en el examen físico del cuello? Vamos a inspeccionar la tiroides, los ganglios linfáticos, los vasos del cuello, los movimientos, la laringe y la tráquea. Y empezamos con la inspección del cuello. En la inspección del cuello, primero vamos a comenzar con la forma. Sabemos que la forma del cuello es cilíndrica. Es más cilíndrica en las mujeres y en los niños, y es menos cilíndrica en los varones, por la manzana de Adán. La longitud del cuello en los varones es de 8 centímetros más o menos, y de las mujeres 7 centímetros. Tenemos un cuello delgado y largo, que se llama longilíneo, o corto y grueso, que se llama brevilíneo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el síndrome de Klippel-Feil, es un cuello muy corto, que está caracterizado por la función de 2 o más vértebras cervicales. O en el síndrome de Turner, ¿no? que es falta del cromosoma X, que es más que todo da en las niñas, y consta de un cuello corto y alado. O tenemos el cuello alado de Pterygium colli, que consta de pliegues de piel, que va desde detrás de la oreja hasta los hombros. Esta es una alteración congénita. Tenemos el síndrome de Cushing, que es caracterizado por un cuello ancho y corto. El síndrome de Cushing es una alteración hormonal, ¿no? Por corticoides. Tenemos el cuello de Madelung, o la enfermedad Elevado, una elevación, niveles ya sea de por cortisol. producción De o cortisol. por administración. De cortisol, sí. Hablamos de un origen exógeno y un origen endógeno, ¿no? Entonces va a haber una elevación de los niveles de corticoides. ¿Ah? Sí, ¿verdad? Tenemos la enfermedad de Madelung, o el cuello de Madelung, que es presencia de masas de tejido adiposo, que se forma en cuello, nuca y en hombros. Después tenemos la simetría. Para nosotros poder ver la simetría, tenemos que ver la simetría bilateral, ¿no? Y también la simetría del músculo esternocleidomastoideo y del músculo trapecio. Por ejemplo, ahí tenemos el idioma quístico, que es una también malformación congénita del sistema linfático, ¿no? que se ubica más que todo en la base del cuello. Tenemos el bocio, que es una afección. Ahora hablamos de quiste, su contenido es Líquido. no se olviden, ¿no? También tenemos el bocio, que es más notorio, que es una afección en la que la glándula tiroides aumenta de tamaño. Y tenemos la adenomegalia, que es un aumento anormal del tamaño de los ganglios linfáticos. Y de esta adenomegalia no se sabe la causa exacta. En la inspección del cuello también es algo muy importante, la movilidad del cuello. Lo que se va a hacer es la flexión, la extensión y la rotación. Y aquí nosotros... La flexión lateral. Lateralización, rotación Y extensión. extensión. Lo que podemos ver nosotros aquí es la rigidez del cuello, si tiene alguna rigidez o si tiene algún dolor, o si tiene dolor.
Por ejemplo, en la enfermedad reumática o reumatológica en la artrosis cervical. Lo que va a ocasionar es un dolor y una rigidez del cuello. O en la meningitis y en el tétano, ya que se caracteriza por la rigidez del cuello. Tenemos la movilidad o la exploración dinámica. En la exploración dinámica tenemos la exploración pasiva, las maniobras de contrarresistencia y la exploración del músculo trapecio. En la maniobra pasiva, lo que se va a hacer es colocar la mano en el lado lateral de la cabeza del paciente y moverlo lentamente para ver si tiene algún dolor o si tiene rigidez. Y tenemos maniobras a contrarresistencia, que es el volumen extensor. Primero vamos a colocar la mano en la región occipital de la persona y vamos a decir que extienda el cuello para hacer una contrarresistencia. Igual en flexor vamos a colocar la mano en la frente del paciente y vamos a decir que flexione el cuello y nosotros hacer una contrarresistencia. Ahí vamos a ver la fuerza del cuello, ¿no? Y la exploración del músculo trapecio. Lo que se va a hacer es colocar las dos manos en los hombros y decir que suba, igual hacer una contrarresistencia y decir que suba los hombros. Primero un lado y después el otro lado. Y tenemos la posición. Con la posición nosotros también... Disculpa, no escuché. ¿Cómo evaluar la rigidez de nuca? Ya. Con el movimiento... ¿Qué haces con el paciente? Flexión. ¿Cómo evalúa la rigidez de nuca? Con la flexión. ¿Cómo evalúa la rigidez de nuca? ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Cómo evalúa la rigidez de nuca? ¿Cómo evalúa la rigidez de nuca? ¿Cómo evaluaría la rigidez de nuca? Agarras, escúchame, permíteme, y la relajas, ¿está bien? Relajas el cuello y flexionas. Normalmente, ¿no? Entonces, claro que el paciente va a estar hecho en cama, ¿no? ¿Ya? O a veces sentado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vas a lograr, no? Primero lo relajas y después ves si realmente ese cuello está rígido. Normalmente nosotros podemos pegar el mentón con el esternón, ¿sí? Eso es normal. Pero ¿qué pasa cuando hay una rigidez de nuca? El paciente va a ofrecer resistencia toda vez que vas a hacer esa maniobra y de repente ni siquiera vas a llegar a alcanzar pues el mentón con el esternón, o sea, se va a quedar, como dicen, a medio camino, ¿no? Porque va a ser imposible flexionar el cuello. Y cuando eso pasa, ¿en qué pensamos? Ella. Claro, en Mancha pues todos saben, ¿no? Y cuando se les pregunta de manera individual no responden. Vamos, Valeria. En un cuadro meningio, ¿no es cierto? En una afectación de las meningios, ¿no es cierto? Entonces generalmente va a haber una irritación de estas estructuras y lo cual va a impedir de que el paciente flexione el cuello. ¿Está bien? Sí. Ahora vamos a ver la posición del cuello. Ya a simple vista con la inspección nosotros podemos, digamos, sospechar qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Por ejemplo, en la torticolis muscular congénita, el paciente va a venir como que de costado por el acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Checo viene con la cabeza checo, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, ¿qué ha pasado? Se le ha pegado el cuello, ¿no? Entonces, está así, ¿no? En esa posición tú dices, ¿y esto es normal? No, yo he nacido así, te dicen, ¿no? Entonces estarías pensando en que sí, pues congénito. Pero resulta de que después de haber estudiado te quedaste encima del escritorio, ¿no? De repente en una mala posición te despiertas y no puedes enderezar el cuello, ¿no es cierto? No puedes ponerlo en la posición normal el cuello y queda medio lateralizado, ¿no? ¿Está bien?
Entonces adopta pues una posición anómala. ¿Producto de qué? Producto de un proceso inflamatorio, sobre todo del músculo externo traído mastoideo, y vamos a tener pues las tortícolis adquiridas. Vamos a continuar. Y bueno, y como dijo el doctor, la tortícolis adquirida es una contracción involuntaria de los músculos del cuello, más que todo del músculo externo traído mastoideo. También es importante inspeccionar la piel o la superficie. Podemos ver una piel seca, hidratada, o si hay lesiones, alergias, si hay prurito, o si la piel está caliente o fría. Aquí podemos ver el síndrome de la vena cava superior con edema en esclavina. El síndrome de la vena cava superior es una obstrucción parcial o completa de la vena cava superior. ¿Qué va a ocasionar? Rubicundez con tinte cianótico, o sea, la piel enrojecida con ese tinte cianótico, ¿no? Como morado. Una ingurgitación de la vena yugular y va a ocasionar edema. También tenemos los acrocordones, que son pequeños tumores benignos en zona de la piel. Cuando nosotros hablamos del síndrome de la vena cava superior, estas estructuras se van a ingurgitar. ¿Por qué? Porque el drenaje está obstruido por la presencia de una tumoración o alguna estructura que esté comprimiendo, ¿no?, a la desembocadura de la vena cava. ¿Está bien? Entonces, si tú comprimes la vena, entonces todo esto se va a ingurgitar, se va a llenar de sangre, ¿no? Y es por eso de que prácticamente acá lo que se dibuja son las estructuras venosas. Ella quiere esa característica. Entonces, si tú tienes eso, tienes que pensar, o sea, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? A veces se llama, ¿cómo se llama? Edema esclavina. Va a haber un incremento de volumen en donde se va a hacer notoria por las estructuras venosas producto de la compresión. Si tú comprimes una vena, ¿qué va a pasar al comprimir una vena? Por detrás va a haber un incremento de la presión intravascular. ¿Está bien? Y este incremento de la presión intravascular se va a transmitir a las demás estructuras venosas, ¿no? Y por eso es que adquiere esta forma, esta característica, ¿ya? Entonces, debido a la obstrucción, ¿no? Y va a haber, como les decía, un incremento de volumen al cual se le denomina edema en esclavina. Después tenemos los acrocordones, que es más ¿Ustedes han común. visto un acrocordón? Sí. ¿No es cierto? ¿En quiénes se ve? ¿En quiénes se ve? Personas adultas mayores con mucha frecuencia. ¿Sí o no? A ver, vayan a ver, aproxímense donde la abuelita, van a encontrar pues de que en el cuello sobre todo hay bastantes acrocordones, ¿no es cierto? Es bastante frecuente. Ahí sigue, sí. Los acrocordones son pequeños depósitos benignos en la zona de la piel y más que todo se puede ver en mujeres. Tenemos el collar. Bueno, también se ve en varones, te cuento. ¿No? Se ve en varones, en mujeres, ¿no? Y con mayor frecuencia en personas de edad. Sí. Tenemos el collar de Venus, que son pliegues o como arrugas que se forman en la piel del cuello. También puede aparecer ya con la edad por la falta de colágeno. Tenemos la acantosis nigricans, que es una condición cutánea que se caracteriza por la aparición de manchas oscuras, más que todo en la región de la nuca, y da en personas con obesidad o también en diabéticos. Se puede aparecer más con obesidad y diabetes. Ya. Generalmente esta zona hiperpigmentada que se va a ver a nivel del cuello, o sea, va a ir acompañado de un engrosamiento de la piel, ¿no? Entonces, y a veces los pacientes vienen, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, se me ha engrosado la piel y se me ha oscurecido. Entonces, y con bastante frecuencia se ve pues en casos de obesidad o en pacientes que tienen predisposición a hacer cuadros de diabetes. Entonces, siempre que veamos una acantosis nigricans tenemos que buscar realmente cuál es la causa del problema, ¿ya? También tenemos impétigo, que es una infección bacteriana de la piel que se manifiesta con llagas rojizas, más que todo es por la bacteria Staphylococcus aureus. Y también tenemos una actinomicosis, que es una infección crónica, que también por bacterias filamentosas, como la actinomices.
Y el también común, el arañazo de gato, que es una infección bacteriana de la Bartonella, que es una pústula en el sitio de la lesión y linfadenopatía. Patías. También tenemos alteraciones de los nódulos linfáticos, que es una linfangioma, que bueno, es una malformación benigna de los vasos linfáticos y que la linfangioma creo que es igual al hidroma quístico. Es masculino. El linfangioma. Y es una protuberancia llena de líquido debajo de la piel. Tenemos el linfoma de Burkitt, que es una afección cancerígena del tejido linfático. Que hay un crecimiento acelerado agresivo de los linfocitos B. También tenemos alteraciones de las glándulas parótidas, que es la papera, que es muy común. Llamada parotiditis o papera. ¿Está bien? Ahora se ve con bastante frecuencia la papera. ¿Qué dicen? Antes aparecía un caso en el jardín y todos contagiados. Sí. Ausencia escolar. Ausentismo Ahora por la escolar. vacuna. ¿No? ¿Por qué es contagioso? ¿Sí? ¿Cómo se contagia la papera? ¿Gotas? ¿Cómo se contagia la papera? Vía aérea Vía aérea, dice. ¿Cómo contagiaría la papera? Por el compartir utensilios, pues. ¿Ah? Entonces, generalmente pues son las parótidas las que se afectan, ¿no es cierto? A veces solo una parótida, o a veces las dos en algunos casos, y eso genera ausentismo escolar. ¿Por qué? Porque es contagioso. ¿Qué más? Sigue. Ah, y le decía, ¿por qué hay menos hoy en día? Por la vacuna. Porque se está vacunando contra la papera. PCR. ¿Y cuál es el riesgo de que a un jovencito, por decir, de 17 Esterilidad. años, le dé papera? Esterilidad. ¿Qué Corre el quiere riesgo de quedar estéril? Ajá. Esa es una de las complicaciones. Sí. También tenemos la fístula tiroglosa, que es una falta de involución del conducto de descenso de la glándula tiroides. Tenemos el cáncer de tiroides y el síndrome de Sjögren, que es un trastorno inmunitario en el cual se destruyen las glándulas que producen las lágrimas y la saliva. ¿Qué tiene el paciente? Si pasa eso, ¿qué tiene? No, entonces, si bien es cierto, es un problema inmunitario en donde se ven afectadas las glándulas salivales, las glándulas lacrimales, y por lo tanto lo que vamos a tener es una hipoproducción o una disminución de la producción ¿de qué? De lágrimas y de saliva. ¿Qué va a tener ese paciente? Ojo seco, ¿sí o no? La boca seca, ¿no? Con Serostomía. poca producción de saliva. Eso es lo que caracteriza al famoso síndrome de Sjögren. ¿Ah? Sigue. Mala secretaria que te has conseguido. Ahora vamos a empezar con la inspección de la tráquea. En la inspección de la tráquea sabemos que la tráquea está en la línea media. Entonces, lo que vamos a observar es que el paciente extienda un poco el cuello y observar si hay alguna desviación de la tráquea visible. ¿No? Y vamos a delimitar el cartílago cricoides con el tiroides. Y la inspección de la glándula tiroides. Lo que se va a hacer en la inspección de la glándula tiroides es la extensión ligera del cuello. Se va a dar un vaso de agua para que pueda tragar el paciente y eso nos va a poder permitir observar la glándula tiroides y el istmo. ¿No? Ahí se encuentra la glándula tiroides en reposo, también una afectada por bocio y afectada por bocio durante la deglución. De por sí la glándula tiroides no se ve, pero sí se puede ver inspeccionando, ¿no? Cuando traga un sorbo de agua al paciente. Y en la vena yugular externa podemos ver la ingurgitación yugular por una distensión que hay en la vena yugular, ¿no? Y tenemos grados.
En los grados, el primer grado se llena 2 centímetros, el segundo grado llenado de la mitad inferior del trayecto entre la quijada y la clavícula, el tercer grado es llenado de todo el trayecto y el cuarto grado ya es llenado más de 1 centímetro posauricular. Te hago una pregunta. Regresa, por favor. Cuando tú evalúas lo que es la vena yugular externa para poder ver lo que se denomina ingurgitación yugular, ¿en qué posición tienes que colocar al paciente para poder evaluarlo? Voy a preguntar, calladitos. ¿Cuál es la posición en la cual el paciente tiene que estar ubicado para poder evaluar la ingurgitación yugular? Nada. ¿Cuál es la posición? Está por ahí cerca. Ahí vamos. Ya, es en una posición, bueno, es lo mismo. Ya es lo mismo, ¿no? Pero con diferente denominación, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿no? Es en posición semi-Fowler. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Con qué? El semifowler con una elevación entre 30 a 45 grados de elevación, en donde pides al paciente, ¿qué cosa? Que gire la cabeza al lado contralateral de la zona que tú vas a evaluar. Si vas a evaluar el lado izquierdo, entonces le pides que gire la cabeza hacia el lado derecho. Y si vas a evaluar el lado derecho, le pides que gire la cabeza al lado izquierdo, de tal manera que se pone toda esta estructura a ser evaluada. ¿No es cierto? Está bien, has mencionado los grados, es en relación a la clavícula, ¿no? Y esto pues lógicamente tiene que tener una posición determinada toda vez que yo quiera evaluar, ¿no? Si presenta o no ingurgitación yugular. ¿Te toca ya? Sí. Hay tiempo, ¿no? Por favor. Ay, bien. Vamos, tienes 2 minutos. Y ahora vamos a continuar con la palpación del cuello. Bueno, principalmente esta va a ser una técnica física que nos va a permitir explorar las estructuras del cuello. Antes que me olvide, antes, no voy a olvidar si no. Ahí nomás. Es importante señalar de que cuando nosotros inspeccionamos cuello, porque ella va a ser palpación ahora, muchas veces nosotros podemos encontrar latidos anormales a nivel del cuello, ¿no? Agarras y ves, pues es la vena la que está latiendo, como loca, ¿no es cierto? Porque el paciente está en posición de decúbito supino, con un ángulo de elevación de 30 o a 45 grados, y agarras y ves y está que, ¿no? Late. O de repente ves que el cuello está latiendo, pero surge una duda. Si te preguntas, ¿eso es arteria o es vena? Entonces, las estructuras vasculares en el cuello pueden presentar latidos anormales, ¿no es cierto? Y que si se tratara de una arteria estaríamos hablando de la famosa danza arterial, lo llamado también signo de Corrigan, ¿cierto? Y si tenemos un latido anormal de la vena, de repente es producto de esta ingurgitación yugular, ¿no? Entonces ves que late, ¿verdad? Entonces hay pulsaciones a nivel del cuello y muchas veces, como les decía, te vas a hacer la pregunta, ¿es vena o es arteria? ¿Cómo hacer la diferencia entre vena y arteria? Justamente con la ayuda de la palpación.
¿Ya? Entonces tú, cuando ves en el cuello que está latiendo, entonces surge la duda, ¿es vena o arteria? Ahí queda. Pero para poder discriminar, para poder llegar a la conclusión de si es arteria o vena, tienes que palpar. Que si se tratara de una arteria, el latido no desaparece. Y que si se tratara de una vena, el latido desaparece. ¿Pero por qué desaparece? Porque la vena es colapsable. En cambio, la arteria, no. Entonces, cuando tú palpes una estructura arterial, entonces vas a seguir sintiendo, a pesar de que estás palpando, vas a seguir sintiendo el latido. Te va la pulsación, te va a empujar ahí. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la arteria maneja presiones. En cambio, la vena, volúmenes. ¿Está claro? Entonces, y otra cosa que es importante para poder determinar y llegar a esa conclusión es el hecho de que desde el punto de vista histológico, la arteria pues tiene más capa muscular, ¿sí o no? En relación a la vena. ¿No? La capa muscular de la vena es mínima en relación a lo que es la capa muscular de la arteria, ¿no es cierto? Es como si tú tuvieras dos mangueras, ¿no es cierto? Dos mangueras en donde la pared de una es bastante gruesa y la pared de la otra es más delgadita, ¿no es cierto? Es fácil de apachurrarla, ¿no? De comprimirla, ¿no? Claro, cuanto más delgada es la pared, la comprimes, la colapsas. Pero si la pared es más gruesa, es difícil de comprimirla, difícil de colapsarla, y por ende, esa es una analogía para poder determinar si se trata de una arteria o de una vena. Entonces, de ahí que podemos concluir, ya que ella va a hablar de palpación, es de que toda vez que nosotros veamos un latido a nivel de cuello, y surge la duda de saber si se trata de una arteria o una vena, tenemos que proceder a palpar. Y de ahí que se concluye lo siguiente, dice, tanto el pulso arterial como el pulso venoso, ¿no? La pulsación arterial o venosa a nivel de cuello, se ve, ¿no es cierto? Pero si es arteria, se palpa también. Entonces, si es arteria, se ve y se palpa. Y si es vena, se ve, pero no se palpa. ¿Está claro? Eso para estructuras vasculares. Nos va a permitir explorar diferentes estructuras como son la glándula tiroides, los ganglios linfáticos, la tráquea, los músculos y los vasos sanguíneos, con el fin de poder detectar algunas anormalidades como la presencia de masas, inflamación o también alteraciones en la movilidad de la tráquea y la glándula tiroides. Bueno, entre los nódulos linfáticos vamos a ver principalmente que se va a realizar por instrucción en palpación, pero la palpación nos va a brindar mayores elementos para poder realizar esto. Existe una técnica para el examen de los nódulos linfáticos, como podemos ver en la imagen. Colocamos los dedos índice y medio en los nódulos linfáticos y van a existir. Se podría decir que van a existir tres tipos, porque mayormente estos no van a ser visibles ni palpables. Cuando hay la presencia... ¿Por qué se hacen palpables? Porque existen quizá, se podría decir que puede ser ganglios infartados, o también hay benignos, pero que tienen un aumento de tamaño. Vamos a quedar aquí, te voy a dar la oportunidad de que hagas una tarea. Ya, cuando nosotros hablemos de ganglios, y justamente el tópico de ganglios lo va a revisar el grupo que hace cuello, y va a aprovechar para poder hablarme de grupos ganglionares, no específicamente de ganglio. O sea, puede iniciar la parte introductoria hablándome qué es un ganglio linfático, qué características tiene, qué funciones tiene el ganglio linfático, ¿no? Señalar de que el ganglio linfático forma parte del sistema linfático e interviene también en el sistema inmunitario y todas esas cosas, ¿correcto? Pero es importante desde el punto de vista semiológico tener en consideración de que existen grupos ganglionares, tanto en la cabeza como en el cuello. Y estos ganglios, por favor, tranquilos, porque están desesperados, vamos a terminar ahorita. Estos ganglios, ¿no es cierto?, que están distribuidos en grupos, o sea, van a ser pues zonas de drenaje de la linfa
de determinadas zonas de la cabeza, del cuello, y van a crecer toda vez que haya un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, ¿no? Entonces crecen de tamaño, y por eso es que se hacen palpables. ¿Ya? Entonces, eso es importante tener que señalar toda vez que abordes el tema. ¿Ya? Quiero que lo